todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos, por supuesto. Vamos a seguir en esta línea, ¿sí? En el día de hoy justamente profundizamos y continuamos con esa suerte de saga o serie que venimos haciendo en materia de analizar y de tomar contacto con las distintas temáticas vinculadas a los mandatos específicos de organismos que integran el sistema de Naciones Unidas. ¿Sí? Como ustedes ya vieron, nosotros ya venimos viendo en las distintas clases y les remito a las mismas distintas temáticas justamente que están vinculadas al trabajo de distintas organizaciones. En el día de hoy nos vamos a centrar principalmente en la figura de la cultura y de los bienes culturales, ¿sí? Que a veces parece que queda un poco mezclado, me hace recordar aquel viejo dicho de que la cultura es como algo que, como la saliva, todos la tenemos en la boca, pero no sabemos ni bien por qué ni para qué. Entonces, bueno, nos interesa saber bien qué es la cultura o a qué se refiere, cuál es la protección jurídica referida a la cultura, qué relevancia tiene la cultura, las expresiones culturales y los bienes culturales en relación a las dinámicas de la construcción y configuración de las relaciones internacionales, etcétera. Es decir, el patrimonio cultural, más allá de esa lógica del patrimonio, de la propiedad, nos impacta a todos. Entonces eso también nos interesa, ¿sí? Y como analistas, por supuesto, o como futuros analistas, desde un abordaje del campo de estudio, de un abordaje sistemático y profesional, técnico del abordaje de estas temáticas, nos resulta muy importante, ¿sí? Hay personas que no les interesa demasiado, por ejemplo, otras áreas como puede ser la economía internacional, pero sí se siente mucho más vinculada con la cultura o con la gestión cultural, y por eso justamente resulta muy apropiado entender cómo las relaciones internacionales, como siempre les planteo, tienen una dinámica y un esquema de acercamiento a múltiples disciplinas. Entonces, justamente desde ahí siempre podemos encontrar una arista o una perspectiva que nos enriquezca los distintos puntos. Es así que justamente observaremos y entenderemos la figura de los bienes culturales, las cuestiones vinculadas al patrimonio cultural o el concepto de patrimonio en estos términos, también las acciones por parte de ciertas instituciones que por supuesto enmarcamos en la gobernanza global, de ahí que las llamemos desde las relaciones internacionales, y también estaremos observando un poco en materia de... Porque esto no es un tema nuevo, no les estoy trayendo algo que sea de hoy o de ayer, cuestiones que eran mucho más de reciente creación, como podía ser cuando estuvimos trabajando los desafíos globales en materia de ciberseguridad y cibertecnología, o cuestiones que se van ayornando con mucha prontitud, como los fenómenos del derecho internacional medioambiental, sino que aquí tenemos una larga data, pero también tenemos ritmos como ritmos contrarios, ¿sí? Cambios de prioridades en materia de protección y gestión de estos bienes. Entonces, por eso nos interesa ver también la normativa internacional, los instrumentos internacionales y normas generales en materia de protección de los bienes culturales y de la cultura. Y también, por supuesto, los desafíos que se suscitan, ¿no? Entender un poco más, ir un pasito más allá, que no se queda exclusivamente en esa visión teórica o en esa visión más de libro, podríamos decir, sino que nos intentamos avecinar un poco hacia esa panorámica de la política internacional, de cómo se están dando las cosas, la realidad. Pero pequeña porque el tiempo es muy tirano, ya lo adelantaba un poco Paulina, justamente no tenemos una agenda apretada y no nos va a dar tiempo para profundizar demasiado en todo, pero bueno, vamos a ir paso a paso, ¿sí? Por eso uno de los recortes que he hecho es concentrarlo en la figura de los conflictos. Cuando hablo de conflictos, principalmente estoy hablando de conflictos armados, ¿sí? Que es un momento específico de altísima pérdida o de altísimo riesgo por parte de bienes culturales y patrimonio cultural. Bien, a modo de introducción, a modo de ir entrando en materia, conviene recordar justamente que venimos analizando el rol, las capacidades, el nivel de respuesta, incluso desde miradas críticas, como hemos hecho, por ejemplo, lo hicimos en la clase anterior sobre el tema de las migraciones, las distintas organizaciones que integran ese sistema de organismos especializados de Naciones Unidas, ¿sí?
Por eso también uno de los mecanismos de clasificación para poder dividirlos fue hacerlo a través de los temas que tratan, ¿no? De los también llamados de los mandatos directos, ¿sí? Como dijimos, la infancia, UNICEF, la alimentación, FAO. Hicimos una clasificación, les remito a la clase, cuando estuvimos mirando las clasificaciones del sistema de organismos de Naciones Unidas, o en el día de hoy nos vamos a centrar sobre todo uno de los organismos que tiene el mandato explícito, directo, que no el único, valga recordar y puntualizar, no es el único mandato que tiene, pero sí lo tiene de forma directa y específico y se ocupa del mismo, como es la figura de la cultura. ¿Sí? Estuvimos viendo cuestiones financieras y cuestiones o temática financiera y mandato financiero y económico cuando vimos el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, las migraciones, cuando vimos el Alto Comisionado para los Refugiados o la Organización Mundial para las Migraciones, etcétera. Es decir, venimos trabajando esta línea, les remito a las clases anteriores para que también puedan, si no pudieron asistir, ir conectando cómo venimos dando estos análisis y estas suerte de panorámicas de cuál es el estado de la cuestión en las distintas temáticas. Nos interesa justamente tener esa mirada abierta y comprensiva de cómo se vienen dando las cosas y las capacidades que tiene lo que podríamos llamar el ámbito multilateral o los espacios de gobernanza global en ese panorama mundial, cómo se vienen dando las capacidades de gestión, las capacidades de reacción, las capacidades de respuesta, de medidas y contramedidas, etcétera. ¿Sí? El cómo están asistiendo y gestionando esas situaciones de crisis o de desafío global. En ese sentido, se evidencia justamente una mecánica esencial, que es la capacidad de construcción, de reacción y de gestión por parte de la comunidad internacional. ¿Sí? Entonces hoy, como les digo, nos centraremos en esta figura, pero no dejen de olvidarse de ciertos conceptos o categorías analíticas o ideas centrales que son clave de esta mecánica, que es entender esa figura de la gobernanza global, ¿no? Esa capacidad de vínculos en una nivel superior o un nivel diferente que no es exclusivamente entre estados, sino que es estados, organismos internacionales, pero además tenemos un factor multiactoral, cuando han empezado a aparecer figuras de las empresas transnacionales, solidaridad internacional, como la figura de, lo estuvimos viendo en la clase anterior, como la figura de las ONG internacionales, incluso el mismo individuo en el marco del Sistema Internacional de Derechos Humanos, etc. ¿Sí? Nos interesa esa mecánica del multilateralismo y cómo se va configurando, cómo se dimensiona y redimensiona en las distintas dinámicas y en los distintos ámbitos. La configuración, como les digo, de las relaciones internacionales, la cooperación internacional, estamos hablando entre organizaciones a nivel interinstitucional, pero también estamos hablando entre estados y entre estados y organizaciones, en esas dinámicas intergubernamentales, que es un ámbito muy importante y que claramente está atravesado o impactado por un concepto que siempre les insisto, que es el de gravitación. Esa capacidad que tienen ciertos estados a tener un ámbito, lo que llamaríamos en esa imagen muy de la astronomía, el campo gravitatorio. ¿Sí? Son estados que tienen tanto nivel de control o de influencia o de poder, ¿sí? De capacidad de imponer sus intereses y sus mecánicas y sus proyecciones, que generan estados satélite. Entonces, justamente desde ahí es que se termina gestando y muchas veces atravesados por la mecánica, y les repito a la clase, con las mecánicas de la geopolítica y de la geoestrategia. ¿Sí? Justamente es por eso que nos interesa mucho ver cómo estos temas se van desarrollando y se van dando, porque no tienen todas las mismas etapas, ¿sí? Tienen un devenir histórico que va variando y justamente nos interesa tener una mirada de cómo está hoy un poco la cuestión para incluirla en nuestro análisis. Por supuesto, somos capaces de, ya estuvimos viendo en las clases, analizar quizás una guerra híbrida o una guerra con características convencionales y no convencionales en materia de tácticas, pero incluir ciertas facetas sería muy importante. Cuando estamos analizando un conflicto, si ese conflicto presenta, por ejemplo, desplazados forzados, ya lo estuvimos viendo, el desplazamiento forzado y la migración forzada en las clases anteriores sobre migraciones. Si a eso ahora le agregamos la gestión o la figura de los bienes culturales, estamos ampliando nuestro análisis, enriqueciendo la capacidad tanto de comprensión como de análisis. Y eso es un poco lo que nos interesa acá. Recalcar que la figura de la cultura
muchas veces se insiste en cultura como término general o concepto paraguas, ¿no? Que abarca mucho dentro, ¿sí? Muchas veces hay cosas que tenemos muy claro que pensamos, bueno, un museo, obras de arte, cultura, pero eso es una asociación relativamente reduccionista o simplista. En realidad la cultura es mucho más que eso, ¿sí? Entonces es por eso que nos interesa justamente analizar otros aspectos que también integran la cultura y vamos a estar viendo los conceptos. La cultura y los bienes culturales son una cuestión relevante en el plano internacional. Le importa a los estados, le importa a la humanidad en su total comprensión, es algo que nos va a interesar más que quizás de lo que pensábamos. Y justamente el patrimonio cultural es del mundo o de la humanidad y justamente es merecedor de un marco jurídico, es decir, un conjunto de normas, de reglas y de elementos que están enmarcados y están regulados desde el derecho internacional público. Y además ese marco jurídico tiene una tendencia de carácter tuitivo, es decir, es protector, se centra en la preservación de dicho patrimonio, ¿sí? Porque llega ese elemento de que al ser de la humanidad no es que es de una persona, no tiene ese principio base del control del bien, sino que tiene una protección especial por la ley, por lo cual el bien no puede ser destruido por placer de quien a priori pudiera parecer ser el dueño o elementos análogos. En términos, quien digo el dueño me refiero al gobierno o al Estado puntual, sino que hay que ver la trascendencia de dicho objeto y por eso esto ha pasado de las esferas, o tendría que pasar de las esferas nacionales a entenderse desde una visión más global, más internacional. Bien, conceptos y definiciones. Sí, son conceptos grandes, porque venirles a decir qué son los bienes culturales o qué es la cultura, podríamos estar aquí clases, clases y clases, muchísimos días y muchísimas horas. No es un término sencillo de conceptualizar o de definir, de ponerle una suerte de parámetros para generar la categoría. Por eso una de las remisiones iniciales que vamos a tener que hacer es que nos vamos a ir a las definiciones. Como estamos desde esta mirada de las relaciones internacionales y nos remitiremos también al derecho internacional público para analizar ese marco jurídico, nos interesa también pensar que lo vamos a estar viendo desde las definiciones que nos aportan los instrumentos internacionales. ¿Sí? Convenciones internacionales y tratados que justamente regulan y también estipulan cuáles serían esas definiciones omniabarcativas, ¿sí? Que abarcan, comprenden muchas de las situaciones e incluso muchas veces no son taxativas, es decir, buscan comprender nuevas expresiones que ya sea que no conocemos o que todavía no se han dado, para tratar de cubrir o de proteger lo máximo posible. ¿Sí? Dado que la cultura, como les digo ahí, debe ser preservada y protegida, es algo que ahora cuando veamos los instrumentos lo vamos a ver, es importante entender dos cosas. Muchas veces cuando decimos derecho a la vida, por ejemplo, por poner una analogía, el derecho a la vida, ¿no? La vida no solo yo tengo derecho a la vida, tengo derecho a que mi vida sea protegida, que mi integridad física sea protegida. Es un derecho fundamental, es un derecho humano. Esto sucede similar. Cuando se regula desde el derecho internacional, los bienes no solo era que tenían derecho a no ser destruidos, no, 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 sino que hay deber de protegerlos. Es decir, lo que se regula es una obligación activa, una responsabilidad directa por parte de entidades, instituciones, estados, gobiernos y el mundo en general a justamente preservar y proteger, especialmente en los casos de conflicto y en otras circunstancias, no solo, luego los vamos a ver, otras circunstancias, yo les cito el robo y el saqueo, pero hay otras circunstancias, justamente estar protegidos esos bienes. La preservación, la promoción de la protección y el implemento o la instrumentalización de mecánicas y de mecanismos, protocolos también para proteger los bienes culturales resulta esencial. ¿Sí? Es así que vamos a estar viendo ahora en breve varios de los instrumentos internacionales, ¿sí? Instrumentos normativos que regulan esta cuestión y que nos van a ser muy, muy importantes justamente a la hora de cómo está ese marco normativo, porque nadie dice tampoco que sea perfecto, ¿no? Pero para ver cómo se viene dando el tema, ¿sí? Primero, igualmente, una de las cosas que tenemos que hacer es ver las definiciones que nos aportan estos mismos instrumentos internacionales. Así vamos a tener dos grandes conceptos. Concepto de cultura,
¿sí? Que es como el género, es el marco, como les decía antes, esa especie de concepto paraguas que integra mucho contenido dentro. Y después el concepto más específico, más concreto, ¿sí? Más tangible, podríamos decir, que es el de los bienes culturales. ¿Sí? Corresponde tener presente que se orientan, es decir, que la construcción de estos conceptos, imagínense una reunión con 60, 80, 100 delegaciones diplomáticas, mismo en La Haya o mismo en cualquier foro mundial, organizando, haciendo la preparación y el protocolo, organizando el texto explícito para ser votado y aprobado por todas esas delegaciones, con 6, 7, 8, 10 versiones idiomáticas diferentes, que unos consideran que el concepto va hasta acá, que otros consideran que va hasta allá. Entonces, resultan de la labor lingüística y legística de la elaboración de la norma muy especial. Entonces, intentemos, porque muchas veces lo que sucede con estos conceptos es que parecen muy vagos o que parecen no terminar de ejemplificarme, pero ese es un poco el punto. Si yo digo cultura es esto y solamente digo que es eso, significa que todo lo demás no es cultura. Entonces, en realidad, la tendencia aquí es a ir generando, y así es como se suele construir muchas veces a nivel legístico, les digo para quien tenga menos contacto con la lógica legística y con la producción jurídica del lenguaje jurídico, se orientan a crear listados genéricos, enumerar ciertas situaciones que sean comprensivas de otras situaciones, no ser taxativos, ¿sí? Es decir, no son listas finitas, sino que son meras enunciaciones, simples enumeraciones que buscan abarcar más o comprender todo lo posible, ilustrando eso sí a qué se refiere, pero sin tampoco ser una suerte de números clausus, es decir, un concepto cerrado, totalmente cerrado, porque puede haber nuevas expresiones de cultura que se estén dando dentro de 10 años, 20, 50, y que no estarían comprendidas por la protección, entonces dejaría de ser útil. De ahí que el reglamentarismo específico muchas veces no termina de ser funcional para esas evoluciones de la vida, ¿no? De cómo van dándose nuevas expresiones. Por eso justamente intentan buscar abarcar nuevas expresiones o nuevos ámbitos que justamente ejemplifiquen estos conceptos. Para el concepto de cultura, me interesa traerles la idea de que se trata de múltiples formas, ¿sí? En las que se expresan las culturas de los grupos y de las sociedades, las culturas de las distintas comunidades. Tanto las que se transmiten dentro de dichos grupos como las que se dan entre dichos grupos, ¿sí? No solo es la que sale del grupo, sino también la que queda dentro del grupo, también comporta cultura, ¿sí? Se consideran así tales las prácticas, las representaciones, las expresiones, los conocimientos, las técnicas. Si nosotros miramos, por ejemplo, una de las imágenes, podríamos decir, bueno, pero el cultura es el producto del telar. No, no, no. Cultura también es la técnica de saber tejerlo. ¿Sí? Cultura es la danza, cultura es el idioma, por eso no solo el libro es cultura es saber imprimir, o sea, saber generar el contenido dentro del libro. Los saberes previos a que todavía no han sido escritos también son cultura. Esa tradición oral que se transmite de padres a hijos o de sabios de una especie a otra o intergeneracionalmente también es cultura. Por eso los saberes, las prácticas, las representaciones, las expresiones, las formas del habla. Muchas veces hablamos de extinciones de otra clase, pero no nos damos cuenta de la extinción lingüística o de la extinción eh, cultural, ¿sí? De los saberes que se van perdiendo. Entonces, en ese sentido, vemos que resulta mucho más amplio, es decir, es el conjunto de esta manera de instrumentos, objetos, artefactos, espacios culturales a las que les son inherentes esas prácticas, esos saberes, esos conocimientos, ¿sí? Que por supuesto están vinculados a comunidades, a grupos, a individuos, que reconozcan a sí mismo dichos elementos y dichos saberes y conocimientos como parte integrante de su patrimonio cultural. Comprende expresiones físicas, pero también comprende expresiones intangibles, ¿sí? Por supuesto que podemos decir, bueno, cultura es
la Mona Lisa, perfecto, pero también cultura es el silbo gomero, por poner un ejemplo. Em, que es una forma de hablar utilizando el silbido, típico de las Islas Canarias, en particular de la isla de La Gomera. Es decir, patrimonio no solo es lo que puedo tocar, no solo es lo tangible, sino también lo intangible o lo inmaterial, utilizando ciertas expresiones que ya se han utilizado para el concepto. ¿Sí? Es por eso que justamente incluirán tradiciones y expresiones orales, artes del espectáculo, usos sociales, ¿sí? Rituales, actos festivos, conocimientos, usos relacionados con la naturaleza y con el universo, técnicas artesanales tradicionales, etcétera. El etcétera es muy largo, pero bueno, nos interesa justamente tener esa visión de que la cultura es algo mucho más grande y que la pérdida de la misma incluso va vinculado también con las propias personas, ¿sí? Es decir, también hay una protección de la persona, pero también hay una protección de la cultura que trae la persona, ¿no? Existe esa simbiosis que también hay que saber entenderla y darle el espacio para que dicha persona se pueda, o sea, pueda compartir su cultura o pueda protegerla, preservarla, etcétera, difundirla. Los bienes culturales sí tienen una mirada más cerrada, son más concretas, vamos más a lo que podemos tocar, y es más esa visión, no exclusivamente de museo, pero más esa visión de que es algo tangible, es algo físico, ¿sí? Justamente referirá a los bienes, estos pueden ser muebles o inmuebles, por eso no solo es la obra de arte, no solo es la pintura, sino también es el Coliseo Romano, sino también son las ruinas, sino también son las distintas estructuras arquitectónicas o arqueológicas, es decir, hay muchos elementos que tenemos que entender como patrimonio cultural de los pueblos, ¿sí? Los cuales van a tener una gran importancia porque son parte intrínseca de dicho pueblo y de su identidad. Y eso está especialmente protegido y especialmente preservado, debe ser especialmente preservado. ¿Sí? Una de las enumeraciones que contiene, que la contiene en específico la Convención de La Haya, que lo vamos a estar mirando, justamente es la figura de los monumentos de arquitectura, arte o historia, ¿sí? Ya sean religiosos o laicos, ¿sí? Aquí no se privilegia o se prioriza unos por sobre los otros, sino que ambos evidentemente pueden ser cultura. Los conjuntos de construcciones con un valor histórico o artístico, las obras de arte, los manuscritos, los libros y otros objetos de interés artístico, histórico o arqueológico, las colecciones científicas y las colecciones importantes de libros, archivos o reproducciones de los bienes antes mencionados. Porque puede ser tan importante el bien, digamos, original, entre comillas, como la reproducción de ese bien. ¿Sí? Porque las reproducciones de esos bienes también terminan componiendo cultura e incluso pueden ser una suerte de garantía de la primera, ¿sí? Porque puede dejar de existir por el mismo paso del tiempo, los acervos y los archivos se pueden perder, pero si existen buenas reproducciones o fieles, resulta mucho más duradera, forman parte de esa propia pervivencia de la cultura, ¿sí? Y de la propia capacidad de transmisión de la misma. Bien, me interesa justamente, es una ligera mención, pero me interesa que tengan una idea de cómo ir estructurando este fenómeno. Como les decía, no es algo nuevo. Ya en el marco previo a Naciones Unidas, por supuesto, previo a final de la Segunda Guerra Mundial, ya veíamos, porque fue el periodo de entreguerras y en el marco de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, fueron esquemas complejos donde sobre todo lo veíamos mucho en Europa, mucho tráfico, robo, saqueo, incluso el concepto de botín de guerra, donde el expolio integraba lo que yo podía sacar del país vencido. eh, Eso justamente llevó a la necesidad de tener que proteger, porque terminó la guerra y era, bueno, se perdieron bienes incalculables, algunos desaparecieron, otros se destruyeron en los propios procedimientos de transporte, otros fueron vendidos, otros no volvieron nunca, ¿sí? Quedaron en otros estados, incluso cuando después se estatizaron, o sea, pasaron a un proceso donde se convirtieron legítimamente, por decirlo de alguna manera, en públicos y los podemos ver en museos de grandes ciudades, pero claro, vienen de un proceso muy complejo y muy cuestionable en materia de cómo tienen que ser protegidos dichos bienes culturales.
Entonces, los cuales no dejan de ser heridas abiertas en muchos casos o incluso debates abiertos, incluso desde el abordaje jurídico, sobre cómo se está dando esa gestión actual de dichos bienes. Entonces, en ese sentido, tenemos una especie, yo le he puesto ley madre, porque en realidad es la que aporta uno de los principales marcos regulatorios para la temática, nos da las definiciones principales, y nos ayuda a justamente identificar esos derechos principales, el derecho de salvaguarda, el derecho perdón, el deber de protección, que es un derecho especialmente regulado, etcétera. Entonces, esa es la Convención de La Haya, ¿sí? De 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. Si bien parecía que solo se excluía, que solo se cernía o se centraba en el conflicto armado a texto expreso, también se ha ido utilizando en otros, porque además imaginemos que en el 54 la regulación parecía como exclusiva para métodos muy convencionales de guerra, ¿sí? Entonces no incluía figuras como las armas nucleares o no incluía figuras como armas de destrucción masiva, etcétera. Y hoy en día se han ido ayornando, de ahí también el trabajo desde los protocolos a la convención, que han ido aportando nuevos elementos, ¿sí? Este principal instrumento jurídico de la temática justamente nos va a interesar para establecer la obligación de respetar el deber, de respetar y proteger los bienes culturales, tanto en el territorio propio, tengámoslo presente, como en el territorio enemigo. Esto, por supuesto, entra en coordinación. Ustedes van a tener también que hacer la conexión. Les remito a la clase que di sobre el derecho en la guerra y el derecho a la guerra, el jus in bello y jus ad bellum, ¿sí? Vinculando el derecho humanitario y el derecho que se gestiona en el marco de la guerra, como en el marco del derecho internacional público justamente vinculado con esto, porque veíamos elementos sobre cómo se tenían que ser tratados los prisioneros de guerra, cómo tenían que ser realizadas las acciones y las tácticas, cómo tenían que darse ciertas cuestiones, y esto claramente está muy vinculado en las cosas que puede hacerse en el marco de la guerra. ¿Sí? Las que no pueden hacerse, las que apercibirán responsabilidad internacional y consecuencias posteriores, etcétera, etcétera, en ese sentido. ¿Sí? Entonces, lo que no se puede hacer en materia de ir o uso y destrucción de bienes culturales y de cultura en el marco de territorio enemigo, prohibiendo su uso tanto para fines militares, ¿sí? Porque muchas veces se utiliza como un mecanismo estratégico, ¿sí? Como también, porque si mi enemigo considera que es un lugar santo, puede no querer atacar, entonces pongo ahí mi base de operaciones para que no lo ataquen y no puedan atacarme. Es decir, ese tipo de mecánicas se han utilizado muchísimo, son totalmente cuestionables porque aparte terminan generando justamente la destrucción de los espacios y de los bienes culturales. Como también, por supuesto, que no deben ser objetivo de hostilidades en un conflicto armado, ¿sí? Ni de actos hostiles. Em, Eso en el marco de la Convención de la Haya del 54, que es la más importante. De hecho, en la bibliografía les dejo em, cuestiones específicas al respecto, ¿sí? Les dejo dos libros que están realizados por Jiri Toman, que justamente analiza específicamente artículo por artículo. Tiene publicaciones en español del 2004, ¿sí? Que es este libro de protección de bienes culturales, publicado por la UNESCO, y también después lo tienen en inglés y en español una reedición más ampliada, también artículo por artículo, en el 2009 y en el 2015. Entonces, lo tienen que el de en inglés lo pueden conseguir seguro en la biblioteca de acceso libre de la UNESCO, lo consiguen seguro. Lo tienen en la bibliografía para quien quiera profundizar y entender un poco mejor todas las dinámicas, porque como les digo siempre, estos temas son muy grandes, ¿sí? Después en el marco de las convenciones de la UNESCO, como les decía, ahora la vamos a estar analizando, tiene el mandato específico, no es su único mandato, pero uno de los mandatos específicos es el de la cultura, ¿sí? Entonces, en ese marco, tiene varias convenciones que se hicieron y se generaron a nivel intergubernamental entre los miembros de la UNESCO, ¿sí? Entre los estados representados, sobre la temática. Así es que justamente vemos medidas en materia de
prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales, justamente intentando impedir el tráfico de bienes y de negocios ilícitos en materia de objetos culturales o de artefactos o de bienes. La Convención de la UNESCO justamente del 72 habla de la protección del patrimonio mundial, ojo aquí, cultural y natural. Antes ya les decía, el uso del espacio, el vínculo con la naturaleza, el vínculo con el universo, también es cultura. Entonces aquí empezamos a tener también una conexión con ese concepto del medio ambiente que se está reviendo, incluso cuando les remito a la clase sobre derecho medioambiental internacional y los conceptos o los paradigmas modernos en materia de derechos de la naturaleza, que son nuevos aportes y nuevas visiones de paradigma. Y justamente aquí también entra en diálogo con esas visiones, ¿no? Como vendría a ser como conexo, ¿sí? Se establece justamente un marco de identificación, protección y preservación de bienes de valor universal excepcional. Se van utilizando distintas categorías y definiciones, ¿sí? Como les digo, en materia del segundo protocolo, en el marco de la ley madre, no solo se ayorna, se actualiza, sino que también se fortalecen las medidas de protección y se establecen responsabilidades penales individuales por violencias graves, para poder ser llevadas incluso ciertas personas ante la Corte Penal Internacional. En materia de Ginebra, me interesa que lo tengan en mente, ¿sí? Es la convención son los convenios y las convenciones de Ginebra para protección de víctimas de los conflictos armados, tanto a nivel nacional o internacional. Em, Justamente lo que es importante aquí es que si bien no tienen una regulación específica, o sea, no se centran exclusivamente en los bienes culturales, sí tienen regulación parcial, ¿sí? Tienen ciertas disposiciones que versan sobre la protección de los bienes culturales, ¿sí? Después, por ejemplo, tenemos en el 2003 el principio, la cuestión de la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. También hace a una declaración de relevancia del patrimonio inmaterial. No solo es patrimonio cultural lo que puedo tocar, también lo es lo inmaterial, también lo es el idioma, la danza. Y las distintas expresiones, como mencioné antes, las distintas representaciones, prácticas, saberes, conocimientos. En materia de la Convención de la UNESCO del 2005, tenemos la figura de la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales. Aquí no solo es la cultura, sino es el concepto de la diversidad cultural. Aquí les remito a la clase que estuvimos hablando sobre globalización. Esa visión universalista del mundo, claramente en cierta medida es uno de los grandes desafíos para la protección de la cultura, porque muchas veces lo que hace es poner en un segundo plano, opacar o incluso borrar en cierta medida, desprivilegiar en otros puntos todo lo que no entre dentro de ese marco de visión universalista. ¿Sí? Con una visión relativamente occidentalocéntrica que se ha venido a llamar, y que claramente lleva a ir borrando ciertos matices, tradiciones, costumbres, saberes, etcétera, que forman parte, em, personas hablantes, yo pienso mucho en las lenguas, pero sucede también o en los idiomas, pero sucede en muchos otros ámbitos, que justamente lleva a esa pérdida de la diversidad cultural. Y tiene que estar especialmente protegida y promovida, así lo vemos en las convenciones. ¿Sí? Estos, como ven, vemos un esquema, ¿sí? Vemos un entramado jurídico bastante intuitivo, bastante concreto, si bien no todo es que esté a hoy, no todo está totalmente actualizado, la respuesta no es la más ideal, ¿sí? Existen algunas normativas más, sí, pero no tanto más relevantes. Eso justamente lo que demuestra es que tenemos un esquema que es relativamente viejo, lo cual no significa que sea malo, pero que no implica que sea capaz de gestionar todas las expresiones actuales o todos los riesgos y sobre todo no todas las tendencias al alza en materia de sistematización de destrucción de bienes culturales. ¿Sí? Es algo que se ha ido incorporando, ha habido una suerte de reverberación de lo mismo. Lo vamos a ver ahora cuando entremos más en los conflictos y justamente nos lleva a cuestionar, bueno, cómo debería actuar, hacia dónde se debería regular o qué acciones debe tomar desde los ámbitos internacionales para gestionarlo.
No sé si tenemos algún comentario, alguna pregunta, si alguien quiere plantear algo. Vamos a hacer voy a hacer un muy breves comentarios sobre la UNESCO para que tengan una mirada. No es toda la UNESCO, sino centrados en la figura de la cultura. Me estoy dejando otros mandatos al costado por temas de tiempo. Paulina, ¿tenemos alguna cosa o algún tema? No, Gonzalo, en el chat no tenemos nada. No sé si alguien quiere abrir su micrófono para plantear algo. Bien. Bueno, si alguien se anima, puede levantar la mano, no hay ningún problema. Si les parece, sigo avanzando con la UNESCO. ¿Sí? Hola, Michelle. ¿Sí? Sí, buenas tardes. Buenas Mucho tardes. gusto. Mi nombre es Beatriz Sandoval, soy artista plástica de Guatemala. Un Ajá. saludo para todos. ¿Qué tal? Encantado. Fui marcando algunas preguntas ya emocionadas de todo lo que mencionabas. Realmente es muy, muy importante. Y quizás de alguna manera hablaste, pero me gustaría como extender un poco más y a lo mejor dar Ujú. algún ejemplo bibliográfico. ¿Existe ahora alguna bibliografía que pueda revisar? Seguramente sí, acerca de cuáles son estos protocolos que se toman para salvar bienes y Sí, si, sí, sí. ¿verdad? Para que nos lo apuntarías y poder seguir investigando y sobre todo los bienes naturales, en el caso de áreas, ¿verdad? De protección, de bosques, de Ujú. santuarios, como el de la mariposa, sí me Claro. interesa Sí, sí, cuál es sí, el sí. protocolo y la forma para que uno pudiera actuar como ser civil Claro. y poder generar alguna presión, ¿verdad? Hay otra cosa, permíteme, bueno, en el caso de guerras, también Ajá. bienes de protección. Hoy lo estamos viviendo en las guerras actuales de espacios donde físicamente Ujú. se está mandando bombardeos, pues. Entonces, Claro. ¿qué consecuencias y con qué rapidez se Bueno. puede generar Ahí son dos cosas diferentes. Una cosa las consecuencias y otra cosa la rapidez. Ahí es donde como te remito a las clases de antes que ya justamente he cuestionado mucho críticamente la capacidad de respuesta, el altísimo anquilosamiento burocrático de los organismos de gobernanza y las grandes críticas que hay a sus capacidades, tanto de gestión como de reacción. ¿Sí? Eso, como digo, ya lo venimos trabajando en las distintas clases. Para completar lo de la guerra, creo que sería bueno que vieras la clase que traté sobre el derecho a la guerra, ¿sí? En ese marco. muy bien. El derecho a la guerra y en guerra, ¿sí? Son distintos elementos. El jus in bello y jus ad bellum y el derecho humanitario que claramente está ahí. Porque esto queda muy imbricado, ¿sí? No es un tema descolgado, como todo abordaje jurídico requiere de interpretación y de análisis específico, ¿sí? Me parece que es muy importante que tengamos en cuenta en materia de normativa, en parte la mencioné, otras requieren de mayor análisis. Yo les agrego, mismo lo agrego aquí en la bibliografía, les agrego parte de esos abordajes específicos en materia de normativa que vas a poder profundizar. Ustedes lo van a tener cuando tengan la presentación, ¿sí? Que yo sé que se la facilitan, pero también, por supuesto, creo que para el análisis específico vas a tener que tener dos conceptos claves, sobre todo para bienes naturales. Sí que son bienes culturales naturales. No sé, creo que hay un micrófono abierto. Me hace un poco de interferencia, si lo pueden apagar mejor. Gracias. Como te decía, hay una cuestión muy clave y aquí es que vas a tener que combinar tres elementos importantes que parte de la solidaridad civil, de la solidaridad internacional, es decir, ONGs internacionales, ya lo están haciendo, que es el vínculo desde las lecturas del rol y de la importancia de los espacios naturales, no solo como cultura, sino como elementos intrínsecos con derecho propio. Desde ahí el abordaje que ya estamos viendo en las constituciones de Bolivia y de Ecuador, con los derechos de la naturaleza y también en la constituyente chilena, y cómo se tienen que hacer esas lecturas y el ponerle, ¿sí? Hacer la lectura y la interpretación de que no solo son lugares con derecho propio o que tienen legitimación activa a las personas para poder protegerlos porque son especialmente protegidos, pero además tienen esos propios derechos en sí, esa entelequia de personería, sino que además incorporar esa visión, ese principio precautorio y base de protección específica y especial que es la de la cultura.
¿sí? En esos casos concretos hay que vincular además esos derechos de la naturaleza con el marco jurídico internacional en materia de protección de bienes culturales y de protección de la cultura, ¿sí? Por ejemplo, la convención que mencionaba antes, que es una convención de la UNESCO para patrimonio cultural y natural, ¿sí? Se agrega específicamente en el nombre por eso, porque requiere de un deber específico y que parece que a veces no es importante, pero si yo destruyo o seco un río porque pongo una represa, ese río también está convocado a las formas de vida y de entendimiento y de comprender el mundo de ciertas poblaciones y comunidades, ¿sí? La labor de los pueblos originarios en esos vínculos, así como también en la realización de ciertos elementos culturales que dejan de poder hacerse porque dejan de existir los espacios, eso también es muy importante, ¿sí? Entonces, desde ahí ya existen algunos trabajos, existen algunas visiones concretas, así que sí, existen también, esto después hay que imbricarlo con las capacidades que tenemos, ¿no? Si esto lo podemos leer, que en buena parte se puede leer desde el sistema internacional de derechos humanos, te encuentras en la posibilidad de la legitimación activa para poder reclamar estos derechos que se ven afectados, ¿sí? A poder reclamar tanto primero, normalmente las instancias internacionales, y te remito a mi clase sobre justicia internacional, primero el agotamiento de las vías internas para después poder acudir a nivel internacional. Primero regional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos, y después a nivel internacional global, como la Corte Internacional de Derechos Humanos o incluso la Corte Penal Internacional. Según el caso, según el punto. Pero sí es importante primero tener esa lectura, saber que lo que uno reclama o lo que uno está leyendo de la vida en la gestión cultural, en la gestión de los espacios, incluso de la naturaleza, no es una lectura aislada, ¿sí? No tiene ningún basamento jurídico, ningún derecho, sí tiene un fundamento, sí está en muchos casos estudiado, requiere de un análisis para el caso concreto, pero sí hay un análisis marco y eso es muy, muy bueno y muy enriquecedor. Y justamente desde tu propio saber como artista plástica está muy vinculada, ¿sí? Eso sí, aclarar que va por otro camino las cuestiones relativas a propiedad intelectual, propiedad del artista, etcétera. Eso es otro camino que también lo mencioné cuando estuvimos viendo ligeramente un poco las diferencias entre las nociones generales y principales del derecho internacional privado, ¿sí? Pero no entro porque si no, no me da el tiempo. Muy bien, vayamos con la UNESCO. Como les decía, es una organización internacional en el marco del Sistema Internacional de Derechos de Naciones Unidas, ¿sí? El Sistema de Naciones Unidas tiene muchos organismos, uno es la UNESCO, que tiene varios mandatos, ¿sí? Como su propio nombre dice, Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la educación y la cultura. La cultura es un mandato específico, ¿sí? Pero también la educación y también la cultura. Por eso no es el único de la UNESCO. De ahí los pilares de la casa de la UNESCO, del logo, tiene distintos pilares. Cada pilar tiene un mandato, ¿sí? Por ende, resulta clave, resulta específico la cuestión de la promoción, preservación y sensibilización sobre la cultura y de los bienes culturales, ¿sí? Es una figura clave en todo esto, ¿sí? Ha desarrollado a lo largo de los años instrumentos nacionales y también internacionales, ¿sí? Trabajo a nivel más micro y más macro se ha ido dando, mismo por eso les mencionaba las convenciones de la UNESCO, y también se han ido dando distintos programas en esa labor específica que llevan a una imagen concreta, ¿sí? Por ejemplo, el programa Memoria del Mundo, ¿sí? El programa en materia de patrimonio de la humanidad, patrimonio cultural inmaterial, ¿sí? Para reconocer específicamente saberes, hablas, culturas, tradiciones, etcétera. La lucha concreta contra el tráfico ilícito de bienes culturales, entre otros, ¿sí? Es para que tengan una mirada de cómo se está trabajando en esa línea. Después, otra cosa es después hacer el análisis de cómo impactan esos programas y qué alcance tienen o qué funcionalidad o qué eficiencia tienen, ¿sí? Eso es desde las miradas críticas. Por temas de tiempo no vamos a poder profundizar mucho. Pero dentro de los objetivos específicos o principales del mandato de la cultura, del mandato de la cuestión de la cultura, está la preservación del patrimonio cultural, la promoción de la diversidad cultural. Recuerden que la diversidad cultural es un elemento
concreto no solo es la cultura, sino también el que haya diversidad en la cultura, la protección de los bienes culturales en situaciones de conflicto y la educación y sensibilización, ¿sí? La educación a toda escala y la sensibilización en concreto, ¿sí? En los procesos de concientización. Eso en realidad se trabaja mucho en trabajo multiactoral. Es decir, no solo lo hace la UNESCO en exclusiva, sino lo hace a nivel interagencial. Como yo ya les he dicho, los mandatos específicos no hacen a que otros organismos del sistema no se encuentren también vinculados. Si yo estoy protegiendo niños porque soy UNICEF, esos niños también tienen una cultura. ¿Sí? Y también están vinculados a una cultura imbricados. Entonces, no es que el niño aislado es el que está protegido y todo lo que lo rodea, no. ¿Sí? Si bien FAO se ocupa de la alimentación, también está vinculado con la infancia, porque hay niños que que están en situaciones de vulnerabilidad o de dignidad. Lo mismo cuando veíamos las migraciones, vinculados también con la infancia. Es decir, todo está mucho más imbricado de lo que uno cree o que uno piensa. No es que son compartimentos estancos, sino que la idea es que trabajen en conjunción. Después, el cómo lo hacen y que la capacidad de coordinación entre agencias sea buena, eso también les remito a la clase anterior que estuvimos viendo, los abordajes críticos en materia de desafíos internos del sistema. ¿Sí? Pero bueno, una de las miradas justamente es el trabajo interagencias. Por eso trabajos con el programa, programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, como PNUD, UNICEF, UNOPS, bueno, entre otros, sí, justamente ha sido una de las líneas de trabajo de la UNESCO, como también, y sobre todo en educación y sensibilización, y el trabajo también de asistencia a las distintas instituciones, la figura de la sociedad civil. Sí, la figura de las ONG internacionales, la sociedad civil en general, justamente para ir trabajando los distintos estados en particular los distintos contextos. A veces tienen una mirada mucho más cercana, mucho más concreta, mucho más específica, que incluso puede ser mucho más rica que la mirada que puede traer el organismo internacional. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, me interesa que tengan una mirada puntual, porque uno dice, bueno, los conflictos, sí, la figura de cómo se van gestionando las cosas, pero esto tiene una mirada concreta, esto lo podemos bajar a ejemplos específicos, ¿sí? Para que tengan una mirada, una idea, una panorámica de cómo se vienen dando las cosas. No es lo mismo hace 50 años que hoy, ¿sí? Si bien no es un tema nuevo, como les decía antes, no es una cosa que es de reciente creación, es muy antiguo, como los orígenes del tiempo. Por otro lado, la sistematización en los conflictos armados de que los bienes culturales sean un objetivo específico en las mecánicas tácticas de la guerra, eso sí ha llevado a justamente evidenciar que se trata cada vez más de un problema más acuciante y más preocupante. ¿Sí? Y de ahí que el organismo, la visión intuitiva, la visión concreta, se ve impuesta a tener que reaccionar con mayor vehemencia, al menos, o mayor capacidad y celeridad, hacerlo más allá de lo que muchas veces lo termina haciendo, tristemente. ¿Sí? De ahí que yo, como les comento, el expolio, el saqueo, la destrucción, el tráfico, ¿sí? La pérdida de bienes culturales en el marco de conflictos armados o de crisis, vienen siendo un problema persistente y devastador. Incluso justamente vemos una tendencia constante, ¿sí? En la distinta sucesión de los ejemplos, ¿sí? Les pongo algunos ejemplos de distintas regiones. Oriente Medio, por ejemplo, ¿sí? Tenemos el caso de Palmira, donde ISIS en el 2015 destruyó monumentos y templos, como puede ser el Templo de Bel o el Arco del Triunfo. También en Siria vemos el caso del Museo de Marat al-Numan, ¿sí? Donde se sufrieron daños sumamente significativos y pérdidas de mosaicos bizantinos, mismo como Beatriz mencionaba, a causa de bombardeos, a causa de mecánicas de destrucción masiva, justamente se dieron. Pero no solo fueron bombardeos, también fueron saqueos específicos, orientados y concretados. ¿Sí? En la misma región, el caso de Irak, donde el museo de Mosul fue saqueado y fue destruido, perdiéndose bienes que se vinculan, por ejemplo, con la antigua Siria.
así como el caso de Nínive, Nimrud e incluso Hatra, que justamente son sitios arqueológicos que fueron, no solo eran sumamente importantes para su estudio y la comprensión de algunas de las cunas de la humanidad, sino que también, por supuesto, llevaron a demostrar cómo había una especial inquina con la destrucción de esos lugares, con la utilización de explosivos, de maquinaria pesada, de expolio, de destrucción en esos espacios. ¿Sí? En África del Norte, en el Sahel, vemos incluso, por ejemplo, en Libia, en el marco de una guerra civil, el saqueo, el tráfico, como en los casos de Leptis Magna o Cirene, perdón. También vemos la figura del Museo de Bengasi en el 2011 con la Revolución Libia, donde fue destruido y saqueado. ¿Sí? En parte con una mecánica específica de destrucción, porque se consideraba como propaganda antirrevolucionaria, y por otro, con el concepto de beneficiarse, ¿sí? A costa del saqueo. En el caso de Mali, vemos la destrucción de mausoleos y de bibliotecas históricas con manuscritos del siglo XIII en Tombuctú, el vandalismo en las tumbas de Gao. En Asia, vemos, por ejemplo, los casos de los Budas de Bamiyan en el 2001, donde fueron destruidos, ¿sí? En el marco de Afganistán. Las figuras talladas de unos gigantescos Budas que tenían más de 1500 años. ¿Sí? El saqueo de estos sitios arqueológicos, el robo de artefactos de la Edad de Bronce, del Imperio de Kushán, ¿sí? Nos muestran justamente una mecánica ya no solo de casualidad, sino una sistematización del expolio. ¿Sí? Y eso también hay que saber entenderlo y conceptualizarlo. En Europa, ¿sí? Elementos más cercanos, ¿sí? El saqueo y el tráfico ilegal de bienes culturales en los museos y en los monumentos en Crimea, cuando Crimea fue anexada, los grandes daños en las colecciones del Museo de Donetsk. Eh, es decir, vemos un patrón que ha sido como parte intrínseca de cómo se ha ido proyectando cierto esquema o cierto entendimiento por parte de las tácticas en materia de conflictos. También lo vemos en otros modelos de sistematización, ya en cuestiones más de concepción social, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, el expolio y el saqueo de sitios arqueológicos precolombinos, como el Caral o Nazca en Perú. También los robos en museos, ya no solo en el marco de un conflicto, sino la sistematización progresiva de robos en museos para que justamente a lo largo de distintos países de América Latina, para luego pasar a integrar el mercado ilícito, ¿sí? O el mercado negro en materia de obras de arte. Esto está vinculado con lo que venimos hablando, ¿sí? Conflictos armados, destrucción intencionada, es una táctica de guerra, pero también pueden ser cuestiones... tenemos que entender que la destrucción en el marco del conflicto, esa foto es de Siria, tiene dos visiones. Una es la destrucción intencionada, ¿sí? Cuando quiero erradicar los saberes, la cultura o las expresiones de una etnia, de una raza, de un grupo, etcétera específicamente, ¿sí? Otro es cuando es como el daño colateral, por un bombardeo, por una relocalización, por un conflicto abierto, que termina justamente destruyendo zonas históricas, ¿sí? Y zonas culturales. Los desastres naturales no dejan de estar de la mano, ¿sí? Y no es simplemente una cuestión de, bueno, vino un terremoto, no podemos hacer nada. No, se tienen que tomar las medidas en materia de gestión y prevención de riesgos naturales. ¿Sí? Implementar mecanismos, protocolos para la protección de los bienes, incluso ante riesgos naturales, ¿sí? Ante inundaciones, ante terremotos, ante incendios, etc. ¿Sí? Ahí también está esa base que decía antes del principio precautorio, ¿sí? El deber no se queda solamente en, bueno, si pasó, pasó. No, no, hay que tomar las medidas para que no pase, ¿sí? El tráfico ilícito, saqueo, expolio, robo, junto a la figura del mercado negro, ¿sí? A la figura de un mercado paralelo orientado a las obras de arte y a las expresiones culturales, pintura, escultura, etcétera, que no solo es un área muy lucrativa, sino que además integra una de las líneas principales del crimen organizado. Muchas veces sirve de financiamiento para grupos insurgentes o para incluso esquemas paralelos de Estado.
en marcos de corrupción, ¿sí? Es decir, es un negocio que debe ser especialmente regulado y especialmente atacado, especialmente perseguido. La fuerza de la ley no impone a esos niveles, muchas veces no termina llegando y no termina efectivizándose. Ese es uno de los grandes problemas. La globalización y el desarrollo urbano, ¿sí? Como les decía antes, esa homogeneización cultural nos lleva a entender justamente que sitios históricos, sitios culturales, visión universalista del mundo, haga que se vayan perdiendo tradiciones, prácticas, se vaya perdiendo la diversidad cultural. Y el desarrollo urbano, no solo desde esa visión de gentrificación, pero en parte también, lleva a expansión de las infraestructuras, expansión de los espacios para vivir, para trabajar, carreteras, etcétera, vinculado a la expansión demográfica. Entonces eso también muchas veces termina poniéndose en jaque con las propias características de los espacios históricos y culturales y arqueológicos. Temas clave a tener en cuenta: financiamiento y recursos. Si vemos a nivel internacional, son muchos los desafíos globales, yo lo sé, pero claramente la cultura muchas veces no se ha puesto en primer lugar, no se ha priorizado y se ha visto relegada de una forma repetida y regular. Entonces eso es lo que nos lleva justamente a que no se le dedica suficiente financiamiento y recursos, que no se hace una implementación de la tecnología en materia de digitalización, de protección, de preservación, para tratar de tener también resguardos o seguros. No es que sea lo ideal, pero también que no se pierda, ¿sí? Porque la cultura es de todos, es un bien de la humanidad, todos nosotros estamos invocados al tema, ¿sí? Un mejor trabajo multilateral, intergubernamental, de cooperación, así como mayor asistencia técnica y también sensibilización. Son temas que resultan imprescindibles, ¿sí? Este es un tema muy grande, que en cierta medida todos nos vemos invocados por una parte u otra, porque todos estamos vinculados a distintos elementos de cultura y de saberes, ¿sí? Les dejo la bibliografía, como les digo, para que la puedan profundizar y puedan leer más sobre la temática. Hay muchísimo sobre el tema y muchas veces no es lo que sale en los titulares, porque no siempre la cultura, como digo, es la prioridad. Pero bueno, muchísimas gracias por su atención y bueno, si tenemos algún comentario o alguna pregunta, por favor, no dejes de plantearme y de comentarme, Paulina. Sí, en el chat tenemos aportaciones Ajá. como una pregunta, ¿no? Y tenemos a Javier Germán y a Artemio que quieren participar en la clase. Entonces, por el tiempo, yo creo que terminamos ya con ellos dos. Bueno, y con John, que acaba de levantar la mano también. Nada Ok. más les pido que sus aportaciones o sus preguntas sean muy breves debido por el tiempo, porque Gonzalo también ya se tiene que retirar. El tiempo es un tirano. Eso yo siempre lo repito. Paulina puede dar fe, Sí. pero son temas grandes y que nos invocan y nos convocan a hablar, pero bueno, me interesa también escucharlos. Así que adelante, no sé cómo es el orden. ¿Quién vendría primero? Paulina. Empezamos con Javier, Muy después bien. vamos con Artemio y terminamos con John. Perfecto. Javier, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, Gonzalo. Paulina, buenas Buenas tardes. tardes. Y todas las personas que están conectadas, compañeros, gracias. Bueno, a mí me quitaste las palabras porque precisamente alcé la mano antes porque quería hablar justo lo de Palmira, de Irak, de Libia, de Siria, Ajá. de la misma Rusia, de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y quería plantearte una pregunta para conocimiento solamente. En 1972 se ratifica la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. Convención de la UNESCO, sí. Así es, de la UNESCO. En 1972 firmaron 131 países que consolidaron su lucha para poder tener un reporte del cuidado del patrimonio nacional, el patrimonio mundial, cultural y natural. Y natural, La exacto. pregunta que quería plantearte para no tomarme mucho tiempo era, si es que tienes tú registrado en algún archivo, Ujú. si alguna vez hubo alguna sanción contra algún saqueo, cual sea el grupo, ¿no? Porque ha sucedido muchos problemas con desastres naturales que, bueno, ya no vamos a poder tal vez hacer A veces mucho. cuesta que se juzguen los crímenes de lesa humanidad. Imagínate las cuestiones culturales, solo por Claro, cuestión de priorización de eso, derechos, eso ¿no? quería decir, Nos o sea, cuesta
esas transgresiones generalizadas de derechos humanos, imaginémonos, la cultura se quedará relegada. Pero en cierta medida, uno de los ejemplos que podemos ver son los tribunales ad hoc que se establecieron en la ex Yugoslavia. ¿Sí? Fueron crímenes generalizados de crímenes de lesa humanidad, pero Los en va. particular Así es. existen ciertos fallos y ciertos elementos concretos que versan sobre cuestiones culturales en la ex Yugoslavia. ¿Sí? Que fue un tribunal internacional reunido ad hoc específico para las cuestiones y los crímenes en los marcos de la ex Yugoslavia, y ahí existe ciertos casos específicos de aplicación de normativa internacional. Sí, ¿Sí? mira, yo trabajé en Bosnia y Herzegovina allá por Bosnia-Herzegovina. 1995 Ujú. y en Rusia, bueno, en Rusia no, sino en Georgia, en Nagorno, en Asetia del Sur y en la República ahora autónoma, la En los región autónoma reconocimientos de territorio de de Abjasia. Alfasia. Entonces, en nombre de, tú sabes que han habido problemas religiosos que así comenzaron políticamente y después financieramente y se Y armó ya las guerras étnicos. Ujú. respectivas. Entonces, claro, se dieron bastantes violaciones y sobre Sí. todo agresiones al patrimonio Persecuciones cultural. étnicas, sí, sí, Y terrible. basado considerando que esta conferencia fue firmada por el deterioro y la desaparición de bienes de patrimonios culturales, localmente se organizaron y entre ellos, o sea, tanto el uno como el otro lado beligerante, se trataban de juzgar situaciones sobre el patrimonio cultural, porque fueron Ujú. desaparecidos un montón de cosas y se culpaban unos a otros. Pero nunca trascendió en un castigo. Y como tú lo dices, a veces casos de lesa humanidad no llegan a juzgarse, peor esto, ¿no? Y eso nada más quería poner. Muchas gracias la No, oportunidad. gracias. Es muy bueno el ejemplo porque justamente muestra eso, ¿no? En términos de prioridades, muchas veces queda relegada la cultura tristemente, ¿no? Y eso nos Así. afecta a todos, eso es así. Pero bueno, gracias, Javier. Muchas gracias a Sí, ustedes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, buenas compañero. tardes. Artemio Alarcón. Adelante. Bueno, mi comentario venía aquí con el saqueo que hubo de los españoles en la época del coloniaje. Mm. Prácticamente se saqueó en los mil extremos a México y Perú definitivamente. Ahora, hace poco leí que hallaron un galeón cargado de riquezas, no sé, en el Mar Caribe. Ujú. Entonces, de acuerdo a los comentarios que hoy usted ha vertido, realmente, pues eso sería propiedad de Perú, ¿no? Porque hay un Es un poco antecedente. más complejo. Ojalá pudiera decirte sí y punto, pero resulta más complejo la interpretación. Primero porque son normas posteriores. Segundo, porque las propias características de las normas de la época, en el marco, por ejemplo, pongámonos en el caso concreto, pero también nos podemos ir a África, también nos podemos ir a otras regiones, ¿sí? También en los distintos procesos coloniales. em, Muchas veces se ha resolicitado, bueno, se llevaron tales obras, están en sus museos, las quiero, ¿sí? Ha habido incluso una tendencia en los últimos 10 años bastante importante contra la National Gallery, contra ciertos museos en pleno París, pleno Londres, etcétera, que todavía muestran justamente esos vestigios y esas expresiones concretas de lo colonial. El problema está en muchos de los casos, supongamos que queremos una obra que está en el Prado o cierta obra concreta y reclamar eso, es que, por ejemplo, en el caso puntual de América Latina, o por lo menos de lo que vendría a ser la colonia española, es el Reino de Indias, ¿no? No está dentro de la corona española, es un reino aparte que sí mantiene el mismo monarca, ¿sí? Por las propias características de dicha normativa de la época, habilitaba que claramente se podían hacer esos movimientos. No existía Perú, no existía propiamente dicho, no como lo entendemos hoy como figura jurídica y como Estado soberano, etcétera, y con todos los principios rectores del derecho internacional. Entonces, una de las lecturas es que en realidad estamos haciendo una reversión de la norma, es decir, estamos llevando retroactivamente la norma a cuando no existía.
¿sí? Y que so pena de lo mismo llevaría justamente, en realidad se tiene que trabajar muchísimo más desde la cooperación internacional que desde la aplicación de norma específica, porque no existía en esa época y además a priori por las propias normativas de la época, de la época en el caso puntual, por ejemplo, de la normativa del Reino de Indias, habilitaría dicho movimiento, ¿no? Lo cual no deja de ser sumamente cuestionable y que claramente la pátina del tiempo no les ha validado dicha acción y es una cuestión que está claramente en cuestionamiento, sobre todo desde las miradas decoloniales. Pero bueno, jurídicamente resulta bastante más complejo la interpretación porque la norma en sí mismo no existía en el momento y eso lleva a lecturas bastante más complejas. Existen ciertos países que han empezado una tendencia a la devolución de obras, ¿sí? Y eso creo que puede ser mucho mejor trabajado desde la sociedad civil y desde la cooperación a nivel interagencias o interinstitucional. Debería darse más como una figura desde ese lugar en el reclamo en general, ¿no? Que como algo concreto o algo específico jurídico, ¿sí? Mm, Resulta más complejo y más difícil de que se manifieste. Entiendo lo que supone, pero resulta más complicado, ¿sí? Ojalá no fuera así, pero lo es. Entonces es un tema que hay que tener presente. Muchas Como gracias. Creo que manifestó, tenemos a... ¿Sí? está el colega, perdón, muchas gracias. Sí, gracias. John, creo, ¿no? Que sería el siguiente. Sí, sí, Gonzalo, terminamos con John. Perfecto. Adelante, John, puedes abrir tu micrófono. Hola, buenas tardes a todos los presentes. Buenas tardes. Bueno, chuta, lamentablemente yo no soy un don nadie, no tengo calidad jurídica eh, para determinar y dar solución a todos los problemas que tenemos hoy en día. Ujú. Eh, No, ¿qué calidad jurídica pero, tiene? Usted es una persona jurídica, prof- física, una persona prof- física que tiene personalidad jurídica. Existe en el mundo. profesor, profesor, Otra cosa es que podamos según, hacerlo. profesor, según su opinión, ¿usted qué solución? Ya que usted tiene más calidad jurídica No, que no yo, tengo más calidad de nada. lamentablemente soy Aquí un somos todos simple iguales. un obrero normal de la vida. Profesor, según su opinión, usted, eh, es que me gustaría saber su opinión, ¿usted qué opinaría o qué solución daría a los conflictos de hoy en día? Por ejemplo, los que causan el tema del calentamiento global, Bueno, se nos va un poquito de la tema. contaminación Habría que ir a la clase marítima. de Derecho Medioambiental, que ya la di, que hablamos un poco del tema. No me puedo meter en el cambio climático, pues se me va muy de tema. Pero bueno, claramente hay que pensar tenemos que entender las mecánicas de cambio, ¿sí? Si uno entiende que hace 50 años el mundo, o hace 70, el mundo al plano internacional, las relaciones internacionales era estados, organismos y punto, y quedaba ahí. El ser humano en sí mismo individual, el individuo no entraba, era un sujeto pasivo, no tenía legitimación. Si pensamos que la solidaridad, las plataformas, lo que pensaba la gente y las comunidades no entraban, no tenían espacio, eso nos muestra un escenario que se ha ido abriendo, que se ha ido diversificando, que ha ido cambiando. ¿Sí? Entonces, la participación ciudadana, por eso yo no soy nadie, por supuesto que usted es alguien y por supuesto que tiene espacio y por supuesto que tiene derecho a ser oído, a formar parte de la toma de decisiones, Dará a error, ser ¿no? parte de una ciudadanía activa, ¿sí? Entonces, en ese sentido es como pueden ir cambiando las cosas, sobre todo en materia de lectura de los conflictos. Si usted mañana le dice a su gobierno, usted y su comunidad, usted y el resto de Chile, si no estoy equivocado, le dicen al gobierno, no, Chile no puede estar de acuerdo con esto a nivel internacional. La postura, la proyección de Chile,
¿sí? Como así pueden hacer lo mismo en México, como pueden hacer lo mismo en Perú, como pueden hacer lo mismo en Bolivia. La proyección de la política exterior de Chile se posicionaría sobre esto, no a cierto conflicto, no a cierta mecánica, no al comercio de esta manera. Eso claramente va a cambiar las mecánicas. ¿Sí? Ahí la ciudadanía participativa, la voz, el trabajo desde la sociedad civil, las mecánicas de los nuevos actores, el acudir, mismo como hablábamos antes con Beatriz, el acudir a las instancias internacionales. El mundo cada vez es más pequeño. Agarramos el celular y estamos en todas partes. ¿Sí? Podemos estar todos a la vez y estamos en muchísimas latitudes al mismo tiempo. ¿Sí? Cruzamos todo el continente. Pero eso también hay que efectivizarlo en el reclamo de derechos. ¿Sí? Y eso aplica para todos los desafíos globales, pero en particular para los bienes culturales también hay que entender nuestro rol en el cómo estamos posicionados con la cultura. ¿Sí? La cultura no solo es lo que está en los museos. ¿Sí? Eso es muy importante para empezar, por eso insistía yo en los conceptos al principio. Y lo mismo en la protección, el cómo se tienen que proteger las cosas. ¿Sí? Chile, por ejemplo, mismo tiene un gran reclamo por sus cabezas de Pascua en el Museo Británico. Bueno, es un tema que también hay que saber sensibilizar, educar. Creo que Reina lo comentaba, no pude leer demasiado el chat, me disculpan, pero Reina comentaba la importancia de la educación. La educación no solo es hacia abajo, no solo es hacia los más pequeños, también es hacia arriba. Entonces hay que saber cómo imbricar todo esto a nivel social y cómo esto se va dando en las dinámicas. Esto no solo es la norma muerta escrita en un código, esto tiene que efectivizarse, ¿sí? Convertirse en realidad. Y eso es un proceso que todos ustedes están convocados. Esto no lo hago yo, lo hacemos todos. ¿Sí? Ahí es donde está el chiste y ahí es donde está el trabajo. No solo es una cuestión teórica, sino que es una cuestión que se tiene que ir efectivizando. Así es como se producen los cambios. ¿Sí? Ahí el cómo hacerlo ya no me queda a mí solo definirlo, sino nos queda a todos el ir proponiendo y el ir generando alternativas. Así que más que bienvenido, John, a pensar y a proponer el cómo ir dando esos cambios y ir resolviendo esos conflictos. ¿Sí? Ok, profesor, muchas gracias. Muy amable. No, por favor, placer. Gracias, John. Gracias, Gonzalo. Gonzalo, ya sé que ya estamos fuera de tiempo. Sí. Herminda tiene una pequeña aportación, ya le indiqué que fuera súper breve porque ya favor. estamos mucho fuera de tiempo. Entonces, Herminda, vamos a ser concretas con la aportación para que podamos retirarnos, ¿vale? Buenas tardes, gracias Paola, gracias Gonzalo, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Solamente quería escuchar su opinión para ver qué se puede hacer porque yo sigo insistiendo. Nosotros tenemos aquí una propuesta de gobierno para construcción de una cárcel de máxima seguridad en una isla que ha sido protegida y es una zona virgen. Ujú. Estoy en ese lema porque me gusta proteger lo que es las zonas vírgenes y que nos generan, ¿me entiende?, una diversidad de prioridades para nuestras vidas, como es el oxígeno y otros elementos básicos. Claro, bueno, no sé hasta qué punto podemos centrarlo en el tema. Sí, desde la mirada, desde lo natural, si fuera cultura, si estuviera amparado, vinculado específicamente con un grupo poblacional o algo. Y quizás desde ahí mismo esta clase le puede servir para enriquecer la fundamentación, que no solo estamos hablando de lo natural o la protección del medio ambiente, sino que además se le combina como corolario y concatenado la figura de la protección cultural. Creo que eso puede enriquecer mismo la defensa. Incluso muchas veces la protección en el medio ambiente puede quedar menos definida o menos clara, pero los estados muchas veces tienen declaratorias de protección de la cultura, ¿sí? Declaración de cultura nacional, patrimonio nacional, etc. Si pudieran adaptar la defensa o la lucha o la propuesta o lo que sea, la plataforma, digamos, que tienen para la defensa de ese lugar, desde la visión cultural, si estuviera vinculado a un grupo poblacional, si hubiera ciertas características culturales vinculadas al mismo, ritos, saberes, técnicas, prácticas, etcétera, claramente podría enriquecer la defensa. Así que le puede venir muy bien justamente para aplicarlo en el punto. ¿Sí? Gracias, buenas Por tardes. favor. Bueno, entonces con esto ya damos por finalizada tu clase, Gonzalo. Perfecto, muchas ¿Gustas gracias. decir algo más?
No, no, ya dije mucho. Ahora toca pensar, leer la bibliografía y profundizar a quien más le pueda interesar. Más que Claro. bienvenido. No, muchísimas gracias, Gonzalo, por compartir con nosotros tu conocimiento. Es un tema bastante importante e interesante. Pues nos estaremos viendo en una siguiente clase. Te abrazo muy fuerte. Cuídate Muchas mucho. gracias. Lo Y mismo. muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Gracias también a los que estuvieron conectados el día de hoy. Tengan una bonita tarde. Chao, chao. Gracias. Buena tarde. Son muy interesantes sus temas y la verdad es que enriquecen demasiado y quisiéramos hacer más, pero estamos en esta Muchas lucha. gracias. Muchas gracias.